Buenas noches, clan. ¿Preparados para otra noche de terror en Guadalajara? Vamos a comenzar con la primera historia. Me llamo Bernardo. Tengo 32 años y trabajo como periodista investigativo en Guadalajara. Vivo solo en un departamento modesto en el centro, a unas cuadras de la Avenida Vallarta. La vida diaria aquí siempre tiene su ritmo. Los vendedores ambulantes por las mañanas, el olor del pan recién horneado que llega desde las panaderías de la esquina, los colectivos que se amontonan en la calle principal y los murmullos de los cafés que nunca parecen cerrar del todo. Todo eso me daba cierta sensación de seguridad, aunque últimamente algo había comenzado a sentirse extraño. Necesito contar esta historia, compartir esto con alguien que no piense que estoy loco. Desde hace unas semanas, empecé a darme cuenta de que mi memoria de ciertos lugares simplemente desaparecía. No era un olvido común de esos que se resuelven con un café o un par de minutos de concentración. Por ejemplo, podía estar caminando por una calle que creía conocer muy bien, y de repente no recordaba haber estado allí antes. Los rostros de los vecinos, los escaparates, incluso las esquinas que solía reconocer, se volvían borrosos, como si alguien hubiera pasado un borrador sobre mis recuerdos. La sensación era inquietante. Algo en mí sabía que no era normal. Al principio intenté racionalizarlo. Me dije que el estrés del trabajo, las horas largas en la redacción, la presión de cumplir con los reportajes, todo eso podía estar afectando mi memoria. Incluso pensé que tal vez necesitaba dormir más, que mi cuerpo y mi mente estaban agotados. Pero los episodios se repetían, cada vez más frecuentes, y siempre con la misma sensación de vacío al final. Como si, por más que intentara recordar, un fragmento de mi vida se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Decidí acudir a un neurólogo. Me sentía nervioso en la sala de espera, rodeado de gente que parecía tranquila, con revistas antiguas y un reloj que no dejaba de marcar el tiempo con insistencia. Cuando finalmente entré, el médico revisó mis antecedentes, hizo pruebas simples de memoria, coordinación y reflejos. Después de varios exámenes más profundos, me dijo que desde el punto de vista físico no había nada que explicara mis lagunas de memoria. Con tono serio pero comprensivo, me sugirió que tal vez un psiquiatra podría ayudarme a explorar algún trauma o bloqueo emocional que estuviera interfiriendo con mis recuerdos. No me dio una certeza, solo una posibilidad que parecía insuficiente para mi inquietud. Seguí su consejo y comencé a ver a un psiquiatra. Las sesiones fueron extrañas. Intentaba explicar lo que me sucedía, describir los vacíos y la sensación de que alguien borraba partes de mi vida, pero el tratamiento no daba resultados. Salía de las consultas con la misma frustración con la que había entrado, a veces con un sentimiento aún más profundo de aislamiento. Era como si estuviera atrapado en un ciclo donde nadie podía ofrecerme respuestas, y yo empezaba a cuestionar mi propia percepción de la realidad. En paralelo, mi rutina seguía su curso. Iba a la redacción temprano, revisaba correos, entrevistaba fuentes anónimas y escribía artículos que a veces me dejaban agotado. Había una compañera, Leticia, que siempre parecía estar concentrada en su trabajo, y aunque yo sentía cierta cercanía y admiración por ella, era evidente que no compartía el mismo interés. Esa tensión silenciosa se volvió otra pequeña carga emocional que llevaba conmigo, pero que no podía compartir con nadie, ni siquiera con mis amigos más cercanos. Algo más comenzó a aparecer en mis días sin que pudiera explicarlo. Pequeños detalles que no coincidían, sombras que parecían más densas en los rincones de la oficina, una sensación constante de ser observado cuando caminaba solo por calles que antes me resultaban familiares, y esa inquietud que me hacía mirar por encima del hombro aunque no hubiera nadie cerca. No le di mucho peso al principio. Pensé que eran efectos del cansancio y la ansiedad, pero conforme pasaban los días, la sensación se volvió más intensa, más real y más aterradora. Era extraño. Mi vida seguía siendo cotidiana, con rutinas y pequeños placeres, pero había algo que se filtraba entre los huecos de la memoria. Una presencia intangible que yo no podía identificar.
A veces despertaba en medio de la noche, con un sudor frío, recordando vagamente lugares que debería conocer y no podía. Esa confusión constante comenzó a instalarse como un telón gris en mi día a día. Todo se sentía menos sólido, menos seguro, y la ciudad que siempre había sido mi hogar se volvía extraña y distante, como si los recuerdos que la hacían familiar se estuvieran desvaneciendo junto conmigo. Después de semanas sintiéndome atrapado por esos vacíos de memoria, decidí sumergirme en un nuevo caso que había llegado a mis manos en la redacción. Era delicado, peligroso incluso. Había rumores de corrupción dentro de la policía local, cosas que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. No podía identificar nombres ni datos específicos. Todo debía quedar en sombras, pero la sensación de que algo oscuro se movía detrás de las escenas era innegable. Por momentos, sentía que investigar esto me acercaba demasiado a un límite que no sabía si estaba preparado para cruzar. Mi rutina cambió un poco. Ahora pasaba más tiempo en cafés, revisando documentos y observando a la gente en la calle sin que lo notaran. La ciudad de Guadalajara parecía la misma. Las plazas, el tráfico, los vendedores ambulantes que ofrecían elotes y aguas frescas, pero algo en mi percepción había cambiado. Cada sombra me parecía más densa, cada esquina más sospechosa. A veces, mientras caminaba hacia el centro, tenía la sensación de que alguien me seguía, pero al mirar, no había nadie. Lo descartaba como paranoia, hasta que empecé a ver al hombre de negro. Al principio creí que era imaginación mía, una figura alta, siempre de negro, que aparecía a la distancia, detrás de árboles, a través de la ventana de un café, siempre observándome. No hacía nada, no se acercaba ni hablaba, simplemente estaba allí, como un vigilante silencioso. Cada vez que lo veía, un escalofrío recorría mi espalda y mi mente se llenaba de esa confusión de no recordar cosas que antes conocía. La sensación de que alguien más estaba manipulando mi percepción comenzó a hacerse más fuerte. Los pesadillas comenzaron poco después. Al principio eran vagas, lugares desconocidos mezclados con calles que debería reconocer, figuras que no podía identificar con claridad, pero con el tiempo se volvieron más concretas y perturbadoras. Rituales extraños, velas negras, símbolos que no podía descifrar, siempre con la sensación de que estaban dirigidos a mí. Me despertaba con el corazón acelerado, sudor frío en la frente y la certeza de que algo más estaba interfiriendo en mi vida, algo que no podía tocar ni ver del todo. Era aterrador sentir que tu propia mente no era completamente tuya. Intenté hablar de esto con mi psiquiatra, pero las sesiones seguían sin dar resultados. Sentía que cada palabra que decía no alcanzaba a transmitir la magnitud de lo que estaba viviendo. La incomprensión era otro peso más sobre mis hombros. En el trabajo, mis colegas notaban mi distracción, pero nadie podía entenderlo. Incluso Leticia, con quien compartía algunas horas de oficina y miradas fugaces, parecía distante. Yo percibía mi interés por ella y sabía que ella no compartía ese sentimiento. Eso me hacía sentir aislado, como si incluso los vínculos humanos más simples se volvieran complicados. En las noches, evitaba caminar solo por calles poco iluminadas, pero el hombre de negro aparecía en lugares inesperados, frente a la puerta de un café, en la acera mientras yo esperaba un taxi, incluso reflejado en vidrios oscuros cuando no había nadie detrás. La mezcla de miedo y desconcierto empezó a afectar mi trabajo. A veces no podía concentrarme en los documentos, en las notas ni en los correos electrónicos. Mis manos temblaban al revisar ciertos papeles y sentía que mis recuerdos más recientes estaban siendo atacados desde algún lugar invisible. Había algo en mi interior que me decía que todo esto estaba conectado. Los vacíos de memoria, la presencia silenciosa, los pesadillas con rituales, pero no podía entender cómo ni por qué. Cada día que pasaba, la ciudad parecía más hostil, más extraña, y yo me sentía atrapado en un laberinto donde los muros eran invisibles y los recuerdos se desvanecían antes de poder aferrarme a ellos. Era como vivir en un mundo paralelo, uno donde mi mente se volvía el enemigo
y yo no podía confiar ni en lo que veía ni en lo que recordaba. A pesar de todo, continué con la investigación. Había un compromiso profesional, una necesidad de entender algo que no podía ignorar. Pero cada descubrimiento pequeño, cada indicio de corrupción, venía acompañado de la sensación de ser observado y manipulado. Y cada noche, los sueños con los rituales extraños me recordaban que había algo mucho más profundo y peligroso acechando, algo que no pertenecía solo a los archivos ni a los documentos, sino que parecía dirigido personalmente a mí. Nunca pensé que algo tan simple como recibir un paquete pudiera cambiar tanto mi vida. Era una tarde cualquiera, el sol cayendo sobre las calles de Guadalajara y yo revisando notas en mi departamento después de un día largo en la redacción. Abrí la puerta y allí estaba, un paquete pequeño, sin remitente, con mi nombre escrito en una caligrafía que no reconocía. Al principio pensé que era una entrega equivocada, algún pedido que había olvidado. Pero cuando lo abrí, mi estómago se tensó al instante. Dentro había tufos de cabello, tierra que olía a humedad de cementerio y un papel arrugado con mi nombre escrito de nuevo, como un recordatorio insistente. No había mensaje, no había explicación, solo eso. Sentí que el aire en la habitación se volvía más denso, como si el peso de lo que contenía aquel paquete se extendiera por todo el lugar. La mezcla de asco y miedo me hizo retroceder unos pasos, y mi mente empezó a recorrer todas las posibilidades. Alguien observándome, una amenaza directa, algo que yo no podía comprender. Esa misma tarde comenzaron los ruidos, primero suaves, casi imperceptibles, golpecitos leves en la pared, pasos que parecían recorrer el pasillo aunque mi departamento estuviera vacío, susurros que se perdían en el eco de la habitación. Intenté racionalizarlo. Tal vez la casa se asentaba, el sonido de las tuberías, el viento entrando por alguna ventana. Pero conforme caía la noche, los ruidos se hicieron más claros, más cercanos. Los golpes se repetían en ritmos que parecían deliberados. Los pasos subían y bajaban sin patrón, y de vez en cuando un ulular que recordaba a lobos lejanos, aunque no había animales cerca. Pasé horas sentado en el sofá escuchando, conteniendo la respiración, intentando no sucumbir al miedo que comenzaba a enredarse en mi pecho. Cada vez que paraba de respirar, un golpe más fuerte me sobresaltaba. Cada vez que cerraba los ojos para descansar, veía sombras que se movían fuera del campo de visión. Era como si la presencia que había sentido en la calle, el hombre de negro, hubiera entrado en mi casa y ahora jugara con mis sentidos, manipulando mi percepción de la realidad. Dormir se volvió imposible. Intentaba recostarme, pero mi mente seguía revisando cada rincón, cada sonido. Las pesadillas de los rituales regresaron con mayor intensidad. Símbolos dibujados en la tierra, velas negras encendidas, figuras que observaban y susurraban mi nombre mientras un fuego frío me envolvía. Me despertaba varias veces en la noche, empapado en sudor, con la sensación de que algo invisible estaba tocando mi piel, respirando cerca de mí. La soledad de mi departamento amplificaba cada sonido, cada sombra, convirtiendo mi espacio seguro en un laberinto de terror. Intenté comunicarle a alguien lo que estaba pasando, pero siempre sentí que nadie podría entender la mezcla de miedo, confusión y vergüenza. Incluso escribirlo parecía insuficiente. La realidad se volvía difusa. Mis recuerdos de las últimas semanas se entremezclaban con sueños y miedo. Y no podía estar seguro de qué había sucedido realmente y qué había sido manipulación de mi mente. La sensación de que alguien más estaba borrando partes de mi memoria se volvió más fuerte que nunca. Y el paquete, los ruidos, los símbolos de los rituales parecían confirmarlo. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y los ruidos se acercaban cada vez más, comprendí algo. Ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que no lo era. Mi departamento, antes refugio, se convirtió en un lugar hostil, donde cada sombra, cada sonido era una amenaza. Sentí que estaba atrapado dentro de mi propia cabeza, vigilado y castigado por algo que no podía enfrentar directamente.
La incertidumbre y el miedo se mezclaban con una tristeza profunda. No solo estaba siendo atacado desde fuera, sino también desde dentro, por la fragilidad de mi propia memoria y percepción. Los días siguientes al paquete fueron un descenso silencioso a algo que no sabía nombrar. Mi departamento ya no se sentía como mío. Cada objeto cotidiano parecía cargado de una presencia invisible. Cada vez que pasaba por la cocina, por la sala, incluso al mirar mi propia sombra en el espejo, sentía que alguien estaba allí, observando, esperando. La memoria continuaba fallando. Había calles que antes conocía perfectamente que ahora me resultaban extrañas. Personas que juraba haber visto con frecuencia se desvanecían de mi recuerdo, y a veces olvidaba detalles tan simples como dónde había dejado el celular o los papeles de trabajo. Esa mezcla de miedo y confusión era agotadora. Cada paso que daba era acompañado por una tensión constante en el pecho, un nudo que no podía deshacer. Los ruidos nunca cesaron. Cada noche, los golpes, pasos y ululares se intensificaban, como si los sonidos buscaran llenar todos los rincones de mi cabeza. Llegué a un punto en el que no podía dormir más de unas pocas horas. Mis ojos se sentían pesados y secos, pero mi mente estaba despierta, atrapada en una vigilia de terror. Intenté ignorarlos, racionalizarlos, incluso salir de mi departamento por varias horas, pero al regresar todo volvía a ser igual, como si el lugar hubiera cambiado en mi ausencia y la presencia se hubiera fortalecido. Era imposible escapar de esa sensación de acecho constante. Los pesadillas continuaban y cada vez eran más claras. No eran solo símbolos ni figuras, eran escenas que parecía reconocer, aunque no podía recordar de dónde. Velas negras parpadeando en habitaciones vacías, hombres de negro observando desde la sombra, gestos y rituales que me resultaban íntimamente dirigidos. Despertaba con el corazón acelerado, la respiración entrecortada, temblando, y la certeza de que algo me seguía incluso cuando estaba despierto. Era como vivir en un sueño del que no podía despertar, atrapado entre la memoria que se esfumaba y los miedos que me consumían. Intenté documentar lo que estaba pasando. Escribía notas, tomaba fotos de los lugares donde veía sombras o sentía presencias, pero incluso esos registros comenzaban a desvanecerse de mi memoria. Mirar las notas me provocaba un terror inesperado. Algunas cosas que había escrito, juraría que no las había visto antes. Otras desaparecían como si alguien hubiera pasado un borrador sobre mi mente. No sabía si estaba perdiendo la razón, si alguien me estaba manipulando, o si ambas cosas eran verdad al mismo tiempo. La tensión me aislaba de los demás. Evitaba salir, no hablaba con compañeros de trabajo más allá de lo estrictamente necesario, y sentía que cualquier interacción humana se volvía difusa, distante. Leticia, mi compañera de la redacción, seguía siendo parte de mi rutina indirecta. La veía trabajar, la percibía, pero la cercanía que alguna vez sentí se transformó en un eco doloroso de lo que ya no podía alcanzar. La vida social se volvió casi inexistente. Cualquier contacto con el mundo exterior parecía un esfuerzo en vano frente al peso de lo que sucedía dentro de mi cabeza. Una noche, mientras el viento golpeaba la ventana y los ruidos se mezclaban con mis pensamientos, comprendí algo que hasta entonces había evitado. Quizás nunca habría una explicación, quizás la memoria que desaparece, el hombre de negro, los rituales y los ruidos formaban parte de algo que no podía controlar ni comprender. Era un ciclo interminable de vigilancia, de miedo y de vacío, y la certeza de que había fuerzas en juego que no podía nombrar. A veces creía percibir un cambio sutil en la luz de la habitación, o un movimiento fugaz en la esquina de mis ojos, y me preguntaba si todo era real o solo un producto de mi mente atrapada en el miedo. Hoy sigo viviendo aquí, intentando mantener algo de normalidad. Salgo al trabajo, hago mis notas, mis entrevistas, pero hay un peso constante en mi espalda, una sensación de que algo sigue observando, esperando, y que parte de mi vida ha sido borrada para siempre. A veces dudo de mis recuerdos más recientes y otras veces de los más antiguos. No puedo confiar completamente en nada que vea ni en nada que recuerde.
He pensado en mudarme, en cambiar de ciudad, pero la certeza de que esto no terminaría me detiene. La pregunta que me persigue cada día es la misma: ¿es todo esto real? ¿O estoy perdiendo la cabeza poco a poco? La respuesta nunca llega y quizás nunca lo haga. Me llamo Marcelo. Tengo 19 años y hace apenas unos meses comencé a trabajar en el Mercado San Juan de Dios. Desde que mis padres se fueron a Ciudad de México y nunca más volvieron, vivo con mi abuela Dorotea, una mujer mayor que mantiene la casa ordenada y llena de aromas de comida casera, aunque siempre con una preocupación silenciosa por mí. Mi vida se ha vuelto bastante rutinaria. La mayoría de los días me levanto temprano, desayuno rápido y salgo para el mercado. La verdad es que nunca me imaginé que un trabajo aparentemente normal pudiera empezar a cambiar la manera en la que veo las cosas, a veces de manera sutil, otras de manera que me hace cuestionar mi propia cordura. Conseguir el trabajo no fue complicado, pero tampoco fácil. Había ido varias veces al mercado, buscando un puesto donde pudiera ayudar y aprender algo sobre el comercio, y finalmente, un comerciante mayor, que notó mi disposición y mis manos cuidadosas al acomodar mercancía, me dio la oportunidad de empezar en su pequeña barraca de telas y utensilios domésticos. Era un espacio modesto, lleno de cajas apiladas y rollos de telas de colores vivos, que olían ligeramente a humedad y a polvo antiguo. Desde el primer día, me di cuenta de que el mercado no era solo un lugar para vender o comprar cosas. Tenía su propio ritmo, su propio mundo dentro de la ciudad. Al principio, todo era ruido y movimiento. Vendedores que gritaban ofertas, clientes que preguntaban precios, niños corriendo entre los pasillos y el olor inconfundible de tortillas recién hechas mezclado con frutas maduras y dulces típicos. Yo me movía entre todo eso tratando de aprender rápido, acomodando los productos y observando cómo los demás manejaban la interacción con los clientes. Mis compañeros me veían como un joven callado, pero diligente, y aunque al principio no hablábamos mucho, sentí cierta camaradería silenciosa. Las cosas empezaron a cambiar una semana después de haber comenzado. Al principio eran sonidos muy leves, apenas un murmullo que se confundía con el bullicio del mercado. Pensé que mi mente me jugaba una mala pasada. A veces creía escuchar voces pidiendo ayuda, reclamando algo que no podía entender. Me parecía absurdo. Después de todo, ¿cómo podrían existir voces de personas que ya no estaban? Sin embargo, cada día era más difícil ignorarlas. No era un grito ni un llanto, sino un susurro insistente, como si alguien tratara de comunicarme algo que yo debía hacer, algo relacionado con las mercancías de los puestos que ya habían estado allí mucho tiempo. Recuerdo un día particularmente extraño. Estaba acomodando rollos de tela cerca de una esquina poco iluminada del pasillo y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por un instante, el ruido normal del mercado pareció apagarse, y entre los murmullos de los clientes y el sonido de los carritos, distinguí claramente un nombre, o al menos algo que sonaba como uno, seguido de una frase que pedía ayuda para vender sus productos. Me detuve, confundido y con el corazón latiéndome rápido. Miré a mi alrededor. No había nadie cerca que pudiera haber dicho eso. Intenté racionalizarlo, pensando que tal vez estaba cansado o que mi imaginación exageraba el bullicio del lugar. En casa, con mi abuela Dorotea, las cosas tampoco eran del todo fáciles. Ella notaba que algo me perturbaba, aunque yo no quería preocuparla. La veía comentarme, de manera indirecta, que siempre había sido sensible, que mi corazón se impresionaba con facilidad y que debía cuidarme de lo que escuchaba o sentía. No hablábamos mucho de esas cosas, pero su preocupación era palpable en cada gesto, en la manera en que preparaba la comida o revisaba que todo estuviera en orden antes de irme al mercado. Sentía un cierto alivio en esa rutina, pero también un peso creciente. Había algo en el mercado que no podía explicar, algo que parecía seguirme incluso después de salir. Con el paso de los días, empecé a notar patrones. Los murmullos aparecían en ciertos pasillos,
sobre todo en áreas donde los comerciantes habían estado durante años y algunos ya no estaban. Era como si el mercado guardara memoria, y yo, de alguna manera, comenzaba a percibirla. Sentía miedo, pero también una curiosidad que me obligaba a seguir escuchando, intentando entender qué querían decirme esas voces. La sensación era inquietante, una mezcla de responsabilidad y terror, porque sabía que nadie más podría confirmar lo que estaba escuchando. Ese fue mi primer contacto real con lo extraño dentro del mercado San Juan de Dios. Algo que, en apariencia, era un trabajo común, empezó a abrir puertas invisibles que no sabía que existían. Yo continuaba cumpliendo con mis tareas, sonriendo cuando los clientes compraban y ayudando a mis compañeros, pero siempre con esa sensación latente de que no estaba solo, que había alguien más, alguien que observaba y esperaba que yo escuchara. Las semanas siguientes fueron extrañas. Al principio, los susurros eran apenas momentos aislados, casi imperceptibles, pero empezaron a volverse más frecuentes y claros. Siempre ocurrían en los pasillos antiguos del mercado, donde la luz natural apenas llegaba y los colores de las telas y mercancías se veían apagados por la sombra. Era como si esas áreas conservaran algo de los que ya no estaban, una memoria que solo yo parecía percibir. Un día, mientras acomodaba utensilios de cocina viejos en una esquina del pasillo, escuché un susurro que mencionaba un producto específico, una olla de cobre que ya no se vendía desde hacía años. Mi corazón se aceleró y sentí un frío intenso en los hombros. Me pregunté si estaba volviéndome loco, pero no pude evitar mirar alrededor, esperando ver a alguien que me hubiera hablado, aunque sabía que no habría nadie. Empecé a notar pequeños cambios, cajas ligeramente movidas, el aroma de comida que parecía antigua mezclándose con el olor de frutas frescas y una sensación constante de que alguien me seguía con la mirada, aunque al girarme no hubiera nadie. Mis compañeros seguían su rutina sin notar nada, y eso aumentaba mi sensación de aislamiento. Sentía miedo, sí, pero también una curiosidad que no podía ignorar. Cada susurro parecía traer consigo una historia, un recuerdo de alguien que había trabajado en el mercado y que no había podido dejarlo del todo, que necesitaba ser escuchado. En esas horas de soledad, comencé a hablarme a mí mismo en voz baja, tratando de entender si debía hacer algo o si simplemente debía ignorar esas voces. Pero ignorarlas se volvió imposible. Cada vez que lo intentaba, sentía un peso en el pecho, una presión que me obligaba a prestar atención. Fue entonces cuando conocí a Raimundo, un comerciante mayor que llevaba décadas en el mercado. Yo lo había visto varias veces, pero nunca habíamos hablado mucho. Un día, mientras reorganizaba productos cerca de su puesto, él se acercó y, de manera indirecta, me hizo notar que estaba consciente de lo que me pasaba. Me contó que muchas almas quedaban atrapadas en los pasillos y que no todos podían percibirlas, que yo tenía cierta sensibilidad, algo que debía respetar y entender, aunque también manejar con cuidado. No fue una advertencia dramática, simplemente un reconocimiento silencioso de algo que yo ya sentía, pero que no había podido explicar. A partir de ese momento, empecé a prestar más atención. Los susurros dejaban de ser solo palabras vagas y comenzaron a revelar detalles sobre los productos, historias de los comerciantes que ya no estaban, de cómo habían trabajado y vivido allí. Era abrumador y extraño a la vez, una mezcla de tristeza, nostalgia y un miedo sordo que me recorría la espalda. Sentía la responsabilidad de ayudarlos, de alguna manera, aunque no sabía cómo. En casa, Dorotea notaba que yo llegaba más callado y pensativo. Me veía preparar la cena de manera distraída, con la mirada perdida, y de manera indirecta me recordaba que cuidara mi salud, que no me dejara absorber demasiado por lo que escuchaba en el mercado. Yo asentía, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en esos susurros y en lo que me estaban mostrando. Algunas noches me encontraba repasando mentalmente lo que había escuchado, intentando comprender cada detalle, mientras la casa silenciosa de mi abuela parecía reforzar mi sensación de soledad y desconcierto. Con el tiempo, empecé a notar un patrón.
Ciertas horas del día eran más intensas, especialmente cuando la luz caía y los pasillos se vaciaban de clientes. Los susurros no eran agresivos ni violentos, más bien eran insistentes, casi suplicantes. Me sentía como un intermediario invisible entre dos mundos, el de los vivos, ocupado y ruidoso, y el de los que habían quedado atrapados en el mercado. La sensación de miedo se mezclaba con una extraña fascinación, un impulso que no podía ignorar, aunque cada día me costara más mantener mi cordura y no sentirme aislado. Raimundo me observaba de vez en cuando, sin juzgarme, y parecía que entendía que yo estaba empezando a aceptar esa realidad que muchos negaban. Me hizo notar, indirectamente, que no todos podrían sobrellevarlo, que algunas personas se alejarían o se volverían locas, y que yo debía aprender a manejarlo poco a poco. Sentí un alivio extraño al escuchar eso, no porque fuera menos aterrador, sino porque alguien validaba lo que estaba pasando conmigo. Desde entonces, mi rutina en el mercado cambió. Aunque seguía cumpliendo con mis tareas, ya no veía el lugar de la misma manera. Cada pasillo, cada esquina, cada barraca antigua tenía una historia que parecía susurrarme, y yo me encontraba escuchando, tratando de entender y respetar lo que no podía ver. El miedo seguía ahí, constante, pero ahora estaba mezclado con la responsabilidad de saber que algo, de alguna forma, dependía de mí, aunque no supiera exactamente qué. Con el paso de los meses, los susurros dejaron de ser algo que podía ignorar. Cada vez que entraba al mercado San Juan de Dios, sentía que los pasillos antiguos me observaban, como si cada rincón tuviera ojos invisibles que seguían mis movimientos. Ya no eran solo palabras vagas, ahora reconocía nombres, objetos, historias de vidas que habían quedado atrapadas entre las telas, las ollas y los estantes polvorientos. A veces sentía que la presencia estaba tan cerca que podía percibir un aliento frío rozando mi cuello, pero al girarme nunca había nadie. Un día, mientras acomodaba una pila de cajas en una esquina donde la luz apenas entraba, escuché el nombre de un comerciante que había fallecido hacía años, seguido de un pedido desesperado para que ayudara a vender su mercancía. El corazón me latía tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. Traté de concentrarme en las cajas, en el polvo, en cualquier cosa tangible, pero los susurros no se detenían. Eran insistentes, urgentes, llenos de nostalgia y de una tristeza que me calaba por dentro. Era como si las almas del mercado dependieran de mí, aunque no supiera cómo ayudarlas. La sensación de miedo se mezclaba con una culpa silenciosa. Me preguntaba si de alguna manera era responsable de su abandono, si debía encontrar la manera de cumplir con sus peticiones, aunque no entendiera cómo. Cada noche, al llegar a casa, Dorotea notaba mi silencio, mi mirada perdida, y de manera indirecta me recordaba que cuidara mi salud y que no me dejara absorber demasiado por lo que escuchaba en el mercado. Sentía una mezcla de consuelo y frustración. Ella comprendía que algo estaba pasando, pero no podía decirlo en voz alta. Debía ser mi responsabilidad enfrentarlo. Con Raimundo, la relación también cambió. Ya no era solo un comerciante mayor que me saludaba, era alguien que parecía conocer cada secreto del mercado y que comprendía el peso que yo empezaba a cargar. De manera indirecta me indicó que no debía temer completamente, que parte de mi sensibilidad era un don que me permitía percibir lo que otros ignoraban. Pero también me advirtió, sin dramatismos, que debía aprender a poner límites, que no todas las presencias podían ser atendidas sin afectar mi mente y mi equilibrio. Sus palabras, aunque sutiles, me llenaban de una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que estaba en medio de algo que no podía controlar del todo. Hubo días en los que los susurros se intensificaban de manera casi insoportable. Caminaba por pasillos donde la luz natural no llegaba y sentía que cada caja, cada estante, cada rollo de tela cargaba con recuerdos de vidas pasadas. Algunas voces eran suaves, casi implorantes, otras más firmes como si exigieran ser escuchadas. Intentaba seguir con mis tareas, atender cliente, sonreír cuando alguien compraba,
pero había un peso constante en mi pecho, un cansancio emocional que no desaparecía ni cuando me alejaba del mercado. Una tarde, después de un día especialmente agotador, me quedé solo en un pasillo donde los clientes ya se habían ido y el eco de mis pasos parecía amplificar los murmullos. Sentí una presión física, una sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Recordé lo que Raimundo me había insinuado, que algunas almas no podían descansar y que yo tenía la capacidad de percibirlas, pero ahora comprendía que esa capacidad era también una carga. Me sentía atrapado entre el mundo de los vivos y el de los que ya no estaban, y cada vez era más difícil distinguir una realidad de la otra. En casa, por la noche, la sensación de aislamiento me seguía. Me sentaba en la pequeña mesa de la cocina, repasando mentalmente lo que había escuchado, intentando recordar nombres y productos, historias que parecían entrelazarse con la mía de manera inquietante. Dorotea me veía desde la puerta, preocupada, y de manera indirecta me hacía notar que debía descansar, que no todo podía ser comprendido ni resuelto. Yo asentía, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en el mercado, en los susurros, en la sensación de que algo me estaba esperando cada vez que regresaba. Esa mezcla de miedo, responsabilidad y fascinación comenzó a transformar mi percepción del lugar. Lo que antes era un trabajo rutinario se había convertido en un espacio cargado de presencias invisibles, historias no contadas y un constante recordatorio de que el pasado de ese mercado seguía vivo de maneras que nadie más podía percibir. Sentía que mi vida cotidiana se había entrelazado con algo mucho más grande y desconocido, y que cada día que pasaba sin escuchar y respetar esos murmullos estaba fallando de alguna manera. La sensación de soledad se profundizaba, porque aunque Raimundo comprendía lo que estaba pasando, nadie más podía validar lo que yo experimentaba. A veces me preguntaba si mi mente estaba jugando conmigo, si era simplemente una combinación de estrés, cansancio y sensibilidad exagerada, pero los detalles eran demasiado precisos. Nombres, objetos, productos antiguos, cosas que no podía haber inventado. Cada paso que daba por el mercado se sentía cargado de historia y de voces que parecían esperar algo de mí, algo que todavía no comprendía del todo. Con el tiempo, los susurros se volvieron una presencia constante en mi vida. No importaba si estaba en el mercado o en casa, siempre sentía esa mezcla de inquietud y responsabilidad que me empujaba a escuchar y a tratar de comprender lo que me pedían. Cada pasillo del mercado San Juan de Dios parecía tener su propia memoria. Cada esquina cargaba con la historia de alguien que había trabajado allí y que no había podido abandonar por completo. Yo me encontraba atrapado entre la rutina diaria y un mundo invisible que solo yo podía percibir. Una tarde, mientras reorganizaba productos cerca de un puesto de utensilios de cocina antiguos, sentí una presión intensa en el pecho. Los susurros eran múltiples, todos a la vez, mezclando nombres, pedidos y recuerdos de vidas pasadas. Era imposible ignorarlos. Cada vez que intentaba concentrarme en algo tangible, las voces se imponían con más fuerza. Me detuve, respiré hondo y traté de ordenar mentalmente cada detalle, como si pudiera poner en orden no solo los productos, sino también las historias que me rodeaban. La sensación de responsabilidad se volvió casi física, una carga que me oprimía el cuerpo y la mente. Raimundo me observaba desde su puesto y de manera indirecta me hizo notar que sabía que estaba llegando a un límite. Me recordó que algunas almas nunca descansan completamente y que, de alguna manera, yo había aceptado un papel que otros no podrían soportar. No dijo más, no hizo falta. Su mirada y su presencia transmitían todo lo que necesitaba comprender. Sentí una mezcla de alivio y miedo, alivio por no estar solo en aquello, miedo por darme cuenta de que no había manera de controlarlo ni de detenerlo por completo. En casa, Dorotea seguía atenta a mis cambios. Me veía preparar la cena, lavar los trastes, organizar la casa, pero notaba que mi mirada estaba siempre en otra parte. De manera indirecta, me recordaba que debía cuidar mi salud, que no me dejara absorber demasiado por lo que escuchaba y sentía. Yo asentía,
pero la verdad es que no podía desprenderme de esa conexión con el mercado. Era como si algo dentro de mí hubiera cambiado de manera irrevocable, y cada día llevaba con él la certeza de que una parte de mi vida ya no sería solo mía, sino compartida con esas presencias que nunca descansaban. Los días pasaron y yo aprendí a convivir con esa tensión constante. No era fácil. Había momentos de miedo intenso, confusión y agotamiento emocional. Cada vez que entraba al mercado, sentía que los pasillos me observaban, que cada estante, cada caja y cada rollo de tela contenía historias que me reclamaban atención. Algunas voces se suavizaban, otras se hacían más insistentes, pero siempre estaban ahí, recordándome que algo en ese lugar estaba fuera de la comprensión común. Empecé a notar cambios en mi percepción de la vida cotidiana. La rutina, que antes me daba seguridad, ahora parecía un velo que apenas ocultaba lo que había aprendido a ver y escuchar. Incluso fuera del mercado, sentía la presión de esas memorias y de esas voces, como si estuvieran conmigo a cada paso, observando y esperando. Había días en que pensaba que todo podría ser un producto de mi imaginación, pero la precisión de los detalles, los nombres y las historias me hacía dudar. Sabía que algo real estaba ocurriendo, algo que no podía explicar ni controlar. Un día, mientras caminaba por uno de los pasillos más antiguos del mercado, sentí un silencio absoluto que me envolvió. Todo parecía detenido. Los carritos, los clientes, incluso el ruido de la ciudad parecía lejano, y entonces, por un instante, sentí que no estaba solo. Una mezcla de miedo y reverencia me recorrió el cuerpo. Las voces habían desaparecido, pero la sensación de presencia era tan intensa que me obligó a detenerme y respirar hondo. No había nada que pudiera hacer, ninguna acción que pudiera calmar aquello. Solo quedaba aceptar que algo existía más allá de lo visible, algo que no podía comprender completamente. Al final, aprendí a vivir con esa ambigüedad. Continuó trabajando en el mercado, cumpliendo con mis tareas, interactuando con clientes y compañeros, pero siempre consciente de que hay algo más, algo que no puedo nombrar ni controlar. Sé que las voces siguen ahí, que algunas se acercan y otras se alejan, y que probablemente seguirán acompañándome mientras viva. No hay una resolución, no hay un final claro. Solo queda la certeza de que mi vida se ha entrelazado de manera irreversible con un mundo invisible que solo yo percibo. A veces pienso en mis padres, en Ciudad de México, y me pregunto si ellos podrían comprender lo que veo y escucho. Tal vez nunca podrían, y tal vez no importa. Lo único que sé es que el Mercado San Juan de Dios no es solo un lugar para vender productos. Es un espacio donde la vida y la memoria se mezclan, y donde yo he aprendido, a mi manera, a escuchar lo que otros no pueden. Y aunque no entiendo todo, ni sé hasta dónde llegará esto, sigo adelante, con la sensación constante de que algo me espera, siempre, en los pasillos antiguos del mercado. Me llamo Ricardo, tengo 22 años y hace poco me mudé con mis padres, Santiago y Alvira, y mi hermana de 14 años, Olivia, a un barrio viejo de Guadalajara. Mi familia buscaba algo más tranquilo, lejos del ruido del centro y del caos del tráfico, y encontraron una casa que parecía perfecta: paredes de ladrillo rojo, ventanas con rejas, un patio pequeño pero agradable y una calle que parecía sacada de otra época. Todo parecía demasiado tranquilo, hasta que noté la calle de la que todos hablaban con un dejo de temor. Mis padres, desde el primer día, se adaptaron sin problemas a las costumbres del barrio. Mis padres, sobre todo mi madre, tenían respeto por las tradiciones aunque no se exagerara. Me contaron que en esa calle había un árbol viejo, grande, torcido, que todos evitaban por la noche. Cada vecino, incluso aquellos que no creían demasiado, dejaba pequeñas ofrendas al pie de la madera: una moneda, una flor, una vela, cualquier cosa pequeña. Decían que era necesario mostrar respeto para que la fuerza que habitaba la zona no se enojara. Para mí todo eso era simplemente una superstición, creencias antiguas que no tenían sentido.
Me parecía ridículo ver a los vecinos inclinándose ante un árbol como si fuera un santo. Mi hermana, aunque era joven, entendía la regla y seguía a nuestros padres. La veía haciendo sus ofrendas cuando íbamos a pasear, siempre con cuidado de no acercarse demasiado al árbol. Mis padres me explicaban que no era por miedo a mí, sino que esas costumbres eran para protegernos a todos de algo que ellos no podían controlar, pero que ellos respetaban profundamente. Yo, por mi parte, me burlaba en silencio y trataba de ignorarlo, convencido de que no había nada que temer. La primera vez que caminé por esa calle solo fue un miércoles por la noche. Había salido a comprar algo al tianguis que quedaba a unas cuadras y, por no dar vuelta, tuve que pasar frente al árbol. La calle estaba desierta. Los faroles emitían una luz amarillenta que apenas iluminaba las aceras. Podía sentir cómo el viento movía las hojas de los árboles y cómo los gatos se escondían entre las sombras. Llegué frente al árbol y lo miré fijo, casi desafiándolo. No había dejado nada, ni una moneda, ni una vela, ni siquiera una flor que hubiera tomado del patio de la casa. Simplemente lo miré, un poco por curiosidad, un poco por desprecio, y seguí mi camino. Esa noche, al regresar a casa, sentí un aire extraño dentro del patio. No era frío ni caliente, era como si la casa respirara de manera diferente. Mis padres no dijeron nada, aunque percibí su preocupación. Mi madre caminaba despacio por los pasillos y Santiago cerraba las ventanas con más cuidado de lo habitual. Mi hermana, por su parte, parecía nerviosa y evitaba mirarme directamente, como si temiera que mi incredulidad hubiera provocado algo. Intenté convencerme de que todo era mi imaginación, producto de estar solo y cansado. Los días siguientes, noté que algunos vecinos me miraban de manera extraña cuando pasaba por la calle del árbol. Algunos comentaban que había respetos que no se deben ignorar. Otros simplemente asentían con la cabeza, como si entendieran algo que yo no podía ver. No me importaba demasiado. Seguía con mis estudios, mis salidas con amigos y la rutina habitual de la casa, convencido de que todo eso no era más que superstición y tradición. Sin embargo, aunque no lo reconociera, había algo en ese árbol que me inquietaba. No era miedo, al menos no aún. Era una sensación de ser observado, un peso invisible en la calle, como si la oscuridad que lo rodeaba tuviera intención propia. Por las noches, cuando regresaba de la universidad o de hacer algún mandado, sentía que mis pasos resonaban demasiado y que las sombras parecían moverse con vida propia. A veces, al despertar, encontraba mis objetos ligeramente desplazados, aunque no podía decir que alguien hubiera entrado a la casa. Todo parecía insignificante, pero mi cuerpo lo notaba. Mis padres seguían dejando sus ofrendas, discretas, silenciosas, y hablaban entre ellos sobre la importancia de respetar la costumbre. Mi hermana los imitaba, tímida y cuidadosa, mientras yo me mantenía firme en mi incredulidad, tratando de mantener una distancia emocional de todo lo que me parecía absurdo. Aún así, en lo más profundo, una inquietud empezaba a calar. No era miedo concreto, sino un mal presentimiento, un aviso sutil de que ignorar aquella tradición podría traer consecuencias que yo todavía no podía imaginar. Pasaron unos días desde la primera vez que ignoré la tradición del árbol. Todo parecía normal durante el día. La luz del sol bañaba la calle, los vecinos saludaban al pasar, los aromas de la cocina se mezclaban con el humo del café recién hecho. Pero por las noches, algo empezaba a cambiar en nuestra casa. Al principio eran ruidos leves, casi imperceptibles. Una puerta que se cerraba de golpe, un cajón que crujía como si alguien lo abriera, ventanas que golpeaban con fuerza cuando afuera no había viento. Santiago trataba de racionalizarlo, diciendo que eran las corrientes de aire o que la casa, vieja como era, tenía defectos normales de construcción. Mi madre, en cambio, caminaba despacio por los pasillos mirando cada esquina con atención, y me pareció verla dejando alguna moneda extra en la pequeña ofrenda que habían colocado en el patio, sin decir nada, solo para tranquilizar la casa. Mi hermana estaba cada vez más nerviosa,
Se levantaba varias veces durante la noche para comprobar que todo estuviera en orden, como si temiera que yo pudiera haber despertado algo al ignorar el árbol. Yo intentaba convencerme de que eran detalles insignificantes, producto de la imaginación o del cansancio. Pero algo en el aire era diferente. Al acostarme, sentía un peso en el pecho que no sabía explicar, un cosquilleo en la nuca, como si algo invisible me observara. Había momentos en que creía escuchar pasos en el pasillo, pero al encender la luz no había nadie. Mi habitación se sentía cerrada, pesada, y las sombras parecían alargarse más de lo normal. Una noche, el golpe fue más fuerte. La puerta principal de la casa se cerró con tal violencia que el ruido me despertó de golpe. Mi corazón latía tan rápido que sentí que se me saldría del pecho. Mi madre se levantó de inmediato, recorrió la sala y cerró cada ventana, murmurando que todo estaría bien, aunque su voz temblaba. Mi padre revisó cada cerradura, asegurándose de que no hubiera ninguna entrada. Yo me mantuve en silencio, tratando de racionalizarlo, pero no pude ignorar la sensación de que algo me estaba castigando por mi incredulidad. Las noches siguientes fueron peores. Cada golpe, cada crujido, cada sombra se volvía más intenso, más persistente. A veces parecía que la casa respiraba conmigo, con movimientos sutiles que no podía explicar. En mi mente, los pensamientos sobre la tradición del árbol empezaban a mezclarse con la culpa. ¿Y si algo realmente estaba enfadado? ¿Y si mi burla había despertado algo que no debería haber tocado? Comencé a sentir ansiedad antes de dormir, un nudo en el estómago que me acompañaba todo el día, como si estuviera siempre en alerta, esperando un golpe más fuerte o un ruido que confirmara mi temor. En el barrio, los vecinos se mostraban más reservados cuando nos cruzábamos. Algunos comentaban, con voces bajas y miradas cuidadosas, que cosas raras habían pasado en casas cercanas, que los ruidos nocturnos no eran nuevos y que el árbol no perdonaba. Escuché rumores de que algunos jóvenes habían pasado por la calle sin respetar la tradición, y luego tuvieron accidentes o problemas inexplicables. Todo eso hacía que mi incredulidad comenzara a resquebrajarse. Yo seguía intentando mantener la rutina. Estudiaba, salía con amigos y trataba de hablar con mi familia sobre cualquier otra cosa para no centrarme en la paranoia. Pero los sueños no me daban descanso. Pesadillas recurrentes empezaron a invadir mis noches. Soñaba con la calle vacía, con la luz amarillenta de los faroles y con el árbol, que parecía moverse solo, sus ramas retorcidas como brazos que querían atraparme. Sentía el peso de algo invisible que me seguía, una presencia que me observaba con furia silenciosa. Cada vez que despertaba, la respiración agitada y el sudor frío me recordaban que esos sueños no eran simples fantasías. Algo dentro de mí había cambiado, un miedo que no podía ignorar. Al ver cómo mi madre encendía velas adicionales y dejaba pequeñas monedas junto a flores marchitas, comprendí que la tradición no era un simple ritual, era una forma de protección que yo había ignorado. Mi padre no dijo nada, pero sus gestos, la manera en que revisaba cada puerta y ventana, reflejaban una preocupación silenciosa que me hacía sentir culpable y responsable. Incluso mi hermana, que siempre había sido tímida, me miraba con desconfianza, como si esperara que cualquier momento algo terrible sucediera por mi culpa. Cada noche que pasaba, la ansiedad crecía, mezclándose con la incertidumbre. Sabía que algo estaba observando nuestra casa, algo que no podía ver ni tocar, pero cuya presencia era imposible de ignorar. Esa mezcla de miedo, culpa y incredulidad empezaba a consumir mi tranquilidad, haciendo que cada paso fuera pesado y cada sombra en el pasillo pareciera más oscura de lo que realmente era. Los días siguientes a los primeros ataques fueron pesados y extraños. La tensión en la casa se había vuelto casi tangible. Cada uno de nosotros parecía caminar sobre cristales, cuidando cada paso, cada gesto, como si temiera que cualquier descuido provocara un desastre. Santiago y Alvira insistían en que todo estaba bajo control, que con las ofrendas y la precaución todo volvería a la normalidad. Mi hermana,
silenciosa y temerosa, seguía el ejemplo de mis padres, mientras yo intentaba mantenerme firme, aunque cada noche el miedo se colaba más profundo en mis pensamientos. Una tarde, mientras regresaba de la universidad, escuché murmullos de vecinos reunidos cerca del árbol de la calle. La curiosidad me llevó hasta allí, aunque mi cuerpo temblaba al acercarme. Lo que vi hizo que mi incredulidad se desmoronara por completo. Un hombre mayor del barrio, conocido de algunos vecinos, estaba colgado de las ramas bajas del árbol. La escena era silenciosa y horrible. No había gritos, solo el viento moviendo las hojas y el cuerpo inerte que colgaba entre sombras. Los vecinos hablaban en voz baja, algunos comentando que el árbol había estado furioso, otros que la maldición era real y que ignorarla tenía consecuencias graves. Nadie se atrevía a acercarse demasiado y todos parecían mirar hacia mí con una mezcla de reproche y lástima. Sentí un frío intenso recorriendo mi columna. El miedo que había sentido antes era nada comparado con la certeza de que algo poderoso y peligroso habitaba aquella calle. Esa noche, en casa, la ansiedad se volvió insoportable. La presencia que ya me había perseguido los días anteriores parecía más cercana, más intensa. Las puertas y ventanas golpeaban con fuerza, pero ahora había un ritmo, casi como si alguien golpeara deliberadamente, marcando un mensaje que no podía descifrar. Mi corazón latía sin control, y cada sombra proyectada por la luz de la calle parecía moverse con intención. Mis padres se mostraban más serios que nunca. Vi en los ojos de mi madre un miedo contenido, mezclado con la certeza de que no había nada que pudiéramos hacer más que esperar y respetar la tradición. Santiago revisaba cada rincón, asegurándose de que todo estuviera cerrado. Pero había un temblor en sus manos que dejaba claro que también sentía temor. Mi hermana apenas dormía, y cuando lo hacía, sus sueños parecían agitados. Podía escuchar su respiración irregular en la habitación contigua. Los pesadillas se volvieron frecuentes e insoportables. Cada noche soñaba con la calle desierta, con la luz amarillenta de los faroles y con el árbol que ahora no era simplemente un árbol, parecía moverse, sus ramas retorcidas como brazos que intentaban atraparme, y el rostro del hombre colgado aparecía entre las sombras, recordándome mi incredulidad y mi descuido. Sentía que me observaba, que esperaba que algo sucediera si no rectificaba mi falta de respeto. Mi mente no encontraba descanso. Durante el día, cada sonido del barrio, cada crujido, cada hoja cayendo parecía una advertencia. Cada vez que pasaba por la calle, no podía evitar mirar al árbol, a pesar del miedo que me paralizaba. Mi corazón se aceleraba y mis pasos se volvían pesados. La incredulidad que antes me definía se transformaba en un miedo visceral que no podía ignorar. La culpa me consumía. Me di cuenta de que mi escepticismo no era solamente un juego. Había provocado que algo se molestara y esa fuerza, invisible pero implacable, había comenzado a perseguirnos, dejando claro que no respetar la tradición tenía consecuencias. Cada noche me enfrentaba a los golpes en las puertas y ventanas, a los movimientos extraños de los objetos y a los sueños que se volvían más reales y terroríficos. La línea entre lo que era real y lo que era pesadilla comenzaba a desdibujarse, y ya no podía diferenciar con certeza dónde terminaba uno y comenzaba el otro. La furia del árbol, o lo que habitaba en él, se había manifestado de manera violenta y aterradora. Y yo, que me había burlado de la tradición y de los vecinos, me encontraba atrapado en un miedo que no podía contener ni ignorar. Mi incredulidad había dejado de tener sentido. Lo que antes era una broma, ahora era un peligro real que podía sentirse, tocarse y que me perseguía en cada momento, recordándome que algo mucho más antiguo y poderoso que yo estaba despierto, observando y esperando. Después de lo que pasó con el vecino colgado del árbol, nuestra vida cambió por completo. La casa ya no se sentía segura. Cada rincón parecía un potencial escenario de peligro invisible. Mis padres, aunque tranquilos en apariencia, se mostraban tensos y cuidadosos, revisando ventanas y puertas varias veces al día y colocando pequeñas ofrendas frente al árbol cada tarde, incluso cuando el sol apenas comenzaba a bajar.
Mi hermana seguía su ejemplo, dejando monedas, flores marchitas o velas encendidas, con un gesto que mostraba más miedo que fe. Yo, en cambio, no podía dejar de sentirme atrapado entre la incredulidad que todavía insistía en mantener y la evidencia creciente de que algo estaba realmente enfadado conmigo. Las pesadillas continuaban, ahora mezclándose con la vigilia. Podía percibir la sombra del árbol proyectada en mi habitación, sentir la presión de unas ramas invisibles rozando mi espalda o escuchar un golpe seco en la puerta principal mientras el corazón se me aceleraba. La línea entre la realidad y los sueños se volvió difusa, y cada día sentía que el miedo se instalaba más profundo en mi cuerpo. Una noche, mientras intentaba dormir, noté que algo se movía en el patio. No podía verlo, pero sentí que la energía del árbol estaba presente, pulsando y latiendo con fuerza propia. Mi madre había colocado una nueva vela frente a la puerta, mi padre revisaba que todo estuviera seguro, y mi hermana miraba hacia la calle, esperando no saber qué. Yo permanecí inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando los golpes rítmicos que venían de fuera, que no correspondían a ningún viento ni animal conocido. Era como si la calle misma estuviera respirando, vigilando, recordándome mi falta de respeto. Con el paso de los días, me di cuenta de que mi miedo ya no era solo físico, era psicológico, constante. Sentía la necesidad de mirar por la ventana cada vez que pasaba por la calle, de comprobar cada sombra, cada movimiento en el jardín o la calle. La ansiedad me acompañaba incluso cuando estaba con amigos o estudiando. No podía escapar de la sensación de que algo invisible me observaba, aguardando un error, un descuido. La incredulidad que me definía se había evaporado, reemplazada por un miedo que no podía nombrar, que no podía racionalizar. Los vecinos comentaban entre ellos, siempre en voz baja, sobre la furia del árbol y sobre cómo ciertos descuidos traían consecuencias inmediatas. Yo escuchaba esos comentarios mientras caminaba por la calle, sintiéndome expuesto, vulnerable. Cada palabra me recordaba que yo había sido el primero en ignorar la tradición, el que había pasado frente al árbol sin dejar nada. La culpa se mezclaba con el terror y, aunque intentaba distraerme, no podía escapar de la presencia invisible que parecía acompañarme constantemente. A veces pensaba en dejar la casa, mudarme de nuevo, escapar de la calle y de la sombra que la cubría, pero sabía que no era tan simple. La fuerza que percibía no se limitaba al árbol, se extendía a la calle, al barrio, a la noche misma. Sentía que mi vida estaba marcada por esa experiencia, que nada volvería a ser igual. Y a pesar de todo, seguía siendo incapaz de saber con certeza qué era real y qué era producto de mi mente, atrapada entre la incredulidad inicial y la evidencia aterradora que me rodeaba. Hoy, mientras escribo esto, sigo dejando mi moneda, mi vela o una flor frente al árbol, aunque mi corazón late con fuerza y cada sombra me hace volver la mirada. Sigo preguntándome si la fuerza que habita allí seguirá conmigo para siempre, si alguna vez me permitirá sentirme seguro, o si esta sensación de vigilancia y miedo constante se convertirá en parte de mí. No puedo decir con certeza si el árbol está realmente enfadado, o si todo es producto de mi culpa y de la ansiedad que despertó mi incredulidad. Lo que sí sé es que el miedo se ha instalado de manera silenciosa y permanente, como una sombra que no se va, y cada noche, cuando cierro los ojos, todavía siento que algo me observa desde la calle, desde la oscuridad, recordándome que hay reglas que no deben ignorarse. Me llamo Luis Miguel. Tengo 38 años y vivo en el barrio de Analco, en Guadalajara. Trabajo en una oficina de contabilidad. Mi vida es bastante normal, rutinaria, la que muchos considerarían tranquila. Estoy casado con Briana, mi compañera desde hace más de 10 años, y tenemos 2 hijos, Carlo, de 10 años, y Gloria, de 7. Nuestros días transcurren entre la escuela de los niños, las tareas del trabajo, las comidas en familia y los domingos en la iglesia. Soy católico practicante, como muchos en mi barrio, y la fe siempre ha sido una parte importante de mi vida,
aunque nunca imaginé que algo relacionado con ella pudiera convertirse en una fuente de inquietud constante. Todo comenzó hace unas semanas, de manera sutil. La iglesia que solemos frecuentar tiene una estatua de uno de los santos locales, ubicada en un pequeño altar lateral. Al principio, no le presté mucha atención. Era solo otra figura más entre los vitrales y los bancos de madera gastados por los años. Sin embargo, empecé a notar algo extraño. Cada vez que miraba la estatua de reojo, parecía que su cabeza cambiaba ligeramente de posición. Al principio pensé que era mi imaginación, o quizá el efecto de la luz que entraba por las ventanas en ciertos momentos del día. Intenté ignorarlo, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero luego los detalles comenzaron a acumularse. En algunas ocasiones, mientras me inclinaba para rezar, notaba que los hombros del santo parecían inclinarse hacia mí, aunque cuando dirigía mi mirada directamente, todo parecía en su lugar. Era algo tan sutil que dudaba incluso de contárselo a Brianna. No quería parecer ridículo. Sin embargo, esa sensación de que la estatua me observaba se fue incrustando en mi rutina. Empecé a sentir incomodidad solo con acercarme al altar, un nudo en el estómago que no desaparecía, aunque me dijera que eran tonterías. Las noches tampoco fueron tranquilas. Poco después de empezar a percibir los movimientos, comencé a tener sueños extraños. Al principio, la figura del santo aparecía en ellos, parado al pie de mi cama o en algún rincón de la sala, mirándome con ojos que parecían más vivos de lo que deberían ser. No hablaba ni hacía nada concreto, solo me observaba. Al despertar, el corazón me latía con fuerza y me costaba despejar la sensación de que algo me había seguido desde el sueño hasta la vigilia. Con el tiempo, esa imagen comenzó a transformarse. La figura parecía perder la forma amable del santo, como si algo oscuro y desconocido estuviera detrás de su apariencia. Intenté racionalizarlo todo. Me decía que debía ser el estrés del trabajo, la preocupación por la escuela de Carlo y Gloria, la rutina diaria que a veces se siente pesada. Brianna notó que estaba más irritable y cansado, pero no insistió mucho. Sabe que a veces no comparto todo lo que me preocupa. Sin embargo, yo sentía que la sensación de ser observado me acompañaba incluso en casa. Cuando estaba en la cocina preparando la cena o revisando cuentas en mi escritorio, había momentos en que parecía percibir sombras fuera de lugar, reflejos en los vidrios que no correspondían, un leve crujido en el piso que no tenía explicación. Recuerdo claramente una tarde en que Carlo estaba jugando con su carrito en la sala y Gloria leía en su sillón. Yo revisaba papeles en la mesa cuando, al levantar la vista, sentí que algo me estaba mirando desde el rincón más alejado de la sala. No había nadie allí, pero la sensación de ojos fijos me paralizó por unos segundos. Mis hijos siguieron jugando, ajenos a mi malestar, y Brianna estaba ocupada con los trastes, sin notar nada. Me pregunté si estaba volviéndome paranoico, pero la ansiedad persistía, y con cada noche los sueños se volvían más intensos, más vívidos. La figura ya no se limitaba a parecer un santo. Ahora había algo profundamente inquietante en su mirada, algo que me hacía dudar de mi propia cordura. Aún así, intenté mantener la normalidad. Seguía yendo a la iglesia los domingos, atendiendo la oficina, cenando con mi familia, pero había algo que había cambiado irreversiblemente. La sensación de que la estatua me observaba, de que cada movimiento mínimo que yo percibía era significativo, y de que no estaba solo en la casa, ni siquiera cuando todo parecía en silencio. Esa intranquilidad silenciosa se fue convirtiendo en un peso constante sobre mi rutina, y yo no podía evitar sentir que, de alguna manera, el santo que alguna vez representó protección, ahora me estaba vigilando, paciente y expectante. Después de varias semanas intentando ignorar lo que sucedía en la iglesia y en mis sueños, sentí que no podía seguir así. La sensación de ser observado se había vuelto demasiado constante, y los movimientos sutiles de la estatua ya no eran un simple detalle que podía descartar. Cada vez que pasaba frente al altar,
Notaba que el santo parecía inclinarse levemente hacia mí, y aunque trataba de convencerme de que mi mente estaba jugando con la luz y las sombras, no podía evitar que un nudo en el estómago me recordara que algo no estaba bien. Una tarde decidí hablar con el padre de la iglesia. No fue fácil reunir el valor, no quería parecer irracional ni crear alarma entre los feligreses. Cuando lo encontré, me recibió con la cordialidad de siempre, ese aire sereno que los años le daban, y percibí que había una distancia sutil, como si ya supiera que había algo en la estatua que no debía ser cuestionado abiertamente. Al explicarle lo que había estado sintiendo, vi que su expresión cambiaba apenas, y su mirada parecía cargada de un peso que no necesitaba palabras para entender. Me hizo saber que la estatua había llegado a la iglesia como un regalo de un hombre rico y respetado en Guadalajara, alguien cuya influencia hacía imposible negarse a aceptar cualquier obsequio. No dijo más, pero no hacía falta. Entendí que detrás de esas palabras había una obligación silenciosa, una decisión que debía tomarse a pesar de la incomodidad que generaba. El padre también me hizo notar, con cierto pesar, que había percibido algo extraño en la estatua desde el primer día, aunque no entró en detalles. Me recomendó que evitara mirarla de cerca y que, si era posible, asistiera a otra iglesia por un tiempo, como una forma de protegerme y preservar la tranquilidad de mi familia. Sus consejos eran claros, pero no ofrecían una solución definitiva. La inquietud permanecía, y con cada día que pasaba, la sensación de que alguien o algo me seguía no disminuía. Aquella noche, al acostarme, los sueños regresaron con intensidad renovada. La figura que antes parecía un santo, amable y sereno, comenzó a mostrar matices que me helaban la sangre. Su rostro se distorsionaba, sus ojos reflejaban algo que no podía comprender del todo, y la certeza de que estaba observándome se volvía casi tangible. Era como si la estatua de la iglesia se hubiera trasladado a mis sueños, y algo en su presencia me hacía dudar de mi propia mente. Me desperté varias veces con el corazón latiendo con fuerza, y cada vez que abría los ojos, sentía esa mirada invisible que no me dejaba en paz. Intenté distraerme con el trabajo y con los niños. Carlos seguía con sus juegos y travesuras, Gloria con su lectura y sus dibujos. Briana notaba mi cansancio y preocupación, pero no insistía demasiado, confiando en que podía manejar mis inquietudes. Sin embargo, incluso en casa, la sensación de ser observado se volvía más concreta. Pequeños detalles me inquietaban. Un reflejo extraño en el cristal de la ventana, sombras que parecían moverse de manera independiente, un crujido leve en el piso cuando estaba solo. Empecé a vigilar cada rincón de la casa, a comprobar que las puertas y ventanas estuvieran cerradas, a intentar mantener la calma para no transmitir miedo a los niños. A veces, durante la comida, sentía un escalofrío repentino que me recorría la espalda sin motivo aparente, y tenía que respirar hondo para no alarmar a Briana. Me daba cuenta de que mi mente estaba atrapada en un ciclo, el recuerdo de los movimientos de la estatua, los sueños inquietantes, la sensación constante de ser observado y la imposibilidad de explicarlo de manera racional. No podía decirle a nadie más sin parecer exagerado. La idea de que todo esto pudiera ser real era demasiado desconcertante. Con el tiempo, comprendí que la situación había dejado de ser solo un fenómeno aislado en la iglesia. Los sueños, los temores, los movimientos percibidos de la estatua y la sensación de vigilancia comenzaron a filtrarse en mi vida cotidiana, afectando mi sueño, mi concentración en el trabajo y mi tranquilidad en casa. Todo lo que antes era normal ahora parecía estar teñido por una presencia invisible, y cada acción, incluso la más sencilla, venía acompañada por la inquietante idea de que esa figura oscura estaba cerca, observándome, esperando. Con el tiempo, la inquietud dejó de ser algo que aparecía solo en la iglesia. Empezó a infiltrarse en todos los aspectos de mi vida diaria. Los sueños eran cada vez más intensos,
como si la figura que antes parecía el santo de la estatua ahora estuviera consciente de mis movimientos, siguiéndome incluso cuando despertaba. Cada noche, al cerrar los ojos, sabía que iba a enfrentar esa presencia, y aunque intentaba ignorarla, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Un nudo en la garganta, la respiración entrecortada, un sudor frío recorriendo mi espalda. Durante el día, la sensación de ser observado se volvió casi constante. En la oficina, mientras revisaba papeles o hablaba con algún compañero, sentía como si unos ojos invisibles me siguieran desde la pared o desde un reflejo en la ventana. En la casa, a veces mientras Carlo jugaba en la sala y Gloria dibujaba en su escritorio, percibía movimientos en las sombras que no correspondían con la luz ni con la posición de los objetos. A veces pensaba que podía ser fatiga o estrés, pero la intensidad y precisión de esas percepciones eran demasiado concretas para descartarlas. Intenté distraerme, salir con la familia, hacer compras, pasear por las calles de Analco, conversar con vecinos. Todo ayudaba solo de manera momentánea, pero siempre había un momento en que la presencia regresaba, silenciosa y persistente, recordándome que no estaba solo. La sensación más aterradora era la certeza de que la figura sabía exactamente qué estaba haciendo y qué pensaba. Era como si mis propios pensamientos se filtraran y se volvieran visibles para esa entidad. Los sueños se volvieron interactivos. Ya no eran simples visiones de la figura de la estatua. Ahora la veía moverse, acercarse a mí en espacios que reconocía. La sala de mi casa, el pasillo que conducía a los cuartos de los niños, incluso mi oficina. Sus ojos habían dejado de ser los de un santo amable. Había en ellos un vacío y una dureza que me helaba el alma. A veces despertaba con la sensación de que algo me tocaba ligeramente la espalda o el hombro, y aunque me levantaba para comprobar que no había nadie, no encontraba nada. Mi relación con Brianna empezó a resentirse. Intentaba no preocuparla, pero ella notaba mi cansancio constante, mis sobresaltos repentinos y mi irritabilidad creciente. A veces la veía mirarme con preocupación silenciosa, mientras yo me distraía mirando una esquina de la sala, como si allí estuviera algo que solo yo podía percibir. Sabía que debía hablarlo con alguien más, pero no quería que pensaran que estaba perdiendo la razón. Carlo y Gloria seguían con sus juegos y rutinas, completamente ajenos a lo que me estaba sucediendo, y yo me sentía cada vez más atrapado entre proteger mi cordura y proteger la paz familiar. Llegaron momentos en los que incluso las rutinas más simples se volvieron inquietantes. Preparar la cena, revisar papeles del trabajo en casa, mirar televisión, todo estaba teñido por la sensación de que la presencia podía aparecer en cualquier instante. La estatua, aunque ya no la veía físicamente todo el tiempo, permanecía en mi mente como un recordatorio constante de que algo había cambiado, que mi fe y mi cotidianidad habían sido infiltradas por una fuerza que no comprendía. No había manera de escapar. Cambié horarios de sueño, intenté no rezar frente a la estatua, incluso pensé en dejar de asistir a la iglesia completamente. Nada hacía que los sueños se detuvieran. Cada noche, al cerrar los ojos, la figura estaba allí, observándome, moviéndose de manera sutil, pero suficiente para que mi mente no encontrara paz. Incluso en mis momentos de mayor concentración en el trabajo o en la familia, sentía su mirada, acechante, silenciosa, imposible de ignorar. Comencé a sentir miedo de mis propios pensamientos. Todo se había vuelto tan confuso y constante que empecé a preguntarme si estaba volviéndome loco, si toda la experiencia era producto de mi imaginación. Pero la precisión de lo que percibía, las sombras que se movían exactamente como la figura de mis sueños, la sensación de ser seguido en lugares abiertos, los reflejos que parecían tener intención propia, hacía que cualquier explicación racional se desvaneciera. Cada día se volvió un desafío de control y vigilancia. Sentía que debía proteger mi mente y a mi familia de algo que no podía nombrar, algo que no podía enfrentar directamente. La certeza de que la presencia no se limitaba a la iglesia
que podía alcanzarme en cualquier lugar, aumentaba mi ansiedad y mi fatiga. Todo se volvió un equilibrio frágil entre rutina y temor, entre la vida cotidiana y la convicción silenciosa de que algo estaba allí, siempre observando, siempre esperando. Decidí que lo mejor era seguir el consejo del padre y limitar mis visitas a la iglesia de Analco. Comencé a asistir a otra parroquia, más alejada, con bancos nuevos y un aire diferente, más luminoso. Por un momento, pensé que esto aliviaría la ansiedad que había crecido en las últimas semanas, que alejarme de la estatua me daría paz. Pero no fue así. Los sueños continuaron, ahora con la misma intensidad que antes, como si la distancia física no afectara en nada a la presencia que me acosaba. La figura seguía apareciendo en espacios familiares, mi sala, los pasillos de la casa, incluso la cocina donde Brianna preparaba la cena. Todo parecía impregnado de su mirada invisible. La rutina se volvió un ejercicio de vigilancia constante. Cada paso que daba dentro de mi casa lo hacía con cuidado, mirando las sombras, escuchando los crujidos del piso, percibiendo cualquier cambio mínimo en la luz o el aire. Carlo y Gloria seguían con sus juegos, riendo y hablando entre ellos, completamente ajenos a mi estado. Brianna me observaba de vez en cuando, con la preocupación silenciosa que ahora acompañaba nuestras cenas, como si supiera que algo me estaba afectando profundamente, aunque no pudiera comprenderlo. Intenté mantener la calma, fingir normalidad, pero había momentos en que la fatiga y el miedo me consumían, y me quedaba inmóvil, sintiendo que la figura estaba justo detrás de mí, aunque no hubiera nadie allí. A veces, mientras revisaba papeles del trabajo en casa, percibía que los objetos de la sala se desplazaban ligeramente, como si alguien invisible hubiera pasado cerca. No había explicación lógica. Ni Brianna, ni los niños, ni yo habíamos tocado nada. Intenté racionalizarlo, buscar causas físicas, pero la evidencia de que algo más estaba ocurriendo se volvía demasiado clara. Había aprendido a controlar la respiración, a calmar el corazón acelerado, a observar sin reaccionar, pero la tensión se acumulaba día tras día. La presencia parecía disfrutar de mi inquietud silenciosa, persistente, constante. Incluso al intentar dormir, los sueños habían cambiado. Ya no se limitaban a escenas sueltas. Ahora eran secuencias completas en las que me veía a mí mismo caminando por mi casa, con la figura siguiéndome, siempre un paso detrás, silenciosa pero implacable. Cada vez que despertaba, llevaba conmigo la sensación de que no había escapatoria. Los ojos de la entidad ya no eran solo un reflejo de la estatua. Parecían leer mi mente, anticipar mis movimientos, incluso afectar mi respiración y mis latidos. A veces pensaba que estaba perdiendo el juicio. Me preguntaba si todo esto no era más que un producto de mi imaginación, de la ansiedad acumulada, de la preocupación por proteger a mi familia. Pero había detalles demasiado concretos para ignorarlos. El frío repentino en la sala, las sombras que se movían contra la luz natural, los reflejos que no coincidían con nada. Cada uno de esos momentos me recordaba que, por más que quisiera racionalizar, algo estaba allí, algo que no podía comprender ni controlar. La vida continuó, pero con una tensión constante que nadie más podía percibir. Carlo y Gloria seguían creciendo. Brianna y yo tratábamos de mantener la normalidad, y yo hacía lo posible por mantener el miedo oculto. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de la iglesia de Analco, incluso desde la calle, sentía un estremecimiento que me recorría el cuerpo, como un recordatorio silencioso de que la estatua, o lo que representaba, seguía allí, intacta, observando. No puedo decir que la presencia haya desaparecido, ni que se haya intensificado. Solo sé que está. Forma parte de mi vida cotidiana de una manera que no puedo ignorar. He aprendido a vivir con la sensación de ser observado, a caminar por la casa sintiendo los ojos invisibles sobre mí, a respirar profundo y continuar con las tareas diarias mientras algo me sigue de cerca. A veces me pregunto si algún día desaparecerá o si, de alguna manera,
Ya está arraigada en la rutina de mi familia y en la mía. Tal vez sea parte de la estatua. Tal vez sea algo que existía desde antes, esperando el momento para manifestarse. No lo sé. Solo sé que la normalidad que conocía ha cambiado y que cada sombra, cada crujido, cada reflejo podría ser su presencia. Y mientras escribo esto, en la tranquilidad aparente de mi casa, siento que me observa, silenciosa y constante, recordándome que el mundo que parecía seguro y predecible ahora convive con algo que no tiene explicación y que no me dejará en paz.